epístola o libro a los Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 6. Capítulo 11, versículo 6 del libro o epístola a los Hebreos. ¿Lo tenemos, iglesia? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oramos al Señor. Agradecido siempre, Señor, por tu palabra. Agradecido, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, estar como iglesia, como familia de la fe, Señor, que venimos con un corazón dispuesto a que hables a nuestras vidas. Venimos porque somos personas agradecidas, Señor, de ver tanto amor manifestado en nuestras vidas, que aunque no lo merezcamos, tú lo has dado. Por tu misericordia que recibimos día a día, Señor. Y por esos grandes propósitos que muchas veces no entendemos, pero que son sabios, Señor. Y muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das de podernos reunir como familia en la fe. Y así dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. El domingo pasado tocamos este tema a las 8 de la mañana y por situaciones que se presentaron, pues no pudimos estar en el culto de las 10 de la mañana. Hoy lo terminamos el tema, entonces vamos a ver de qué manera podemos unir los dos, porque hoy mismo a las 8 de la mañana se terminó de tocar el versículo completo, porque el tema que estamos hablando, como lo hemos venido diciendo desde que iniciamos, este es el quinto estudio de la fe. Es algo tan complejo que cada vez se nos va poniendo no difícil, sino que cada vez estamos viendo la forma correcta como nosotros debemos de manejar la fe. Y eso me hace ver en lo personal, y yo espero que las personas, que valga la redundancia, las personas que hemos estado desde el principio siguiendo este estudio, no nos quedemos solo con este momento, sino que hayamos podido recapacitar. Hayamos podido darnos cuenta de los grandes errores que nosotros cometemos con mencionar la fe. La palabra fe la utilizamos en todo momento, la utilizamos para cualquier situación, la decimos en broma, es que vos no tenés fe, hacerlo por fe, y así andamos. Pero cuando la Biblia nos enseña y nos damos cuenta de que este es un tema vital para el cristiano, se nos deben de parar las antenitas de vinil y preocuparnos. Porque la Biblia nos explicó que la salvación es por fe. Nos explicó que si usted dice que es justificado, tiene que saber que es por fe. La justificación entonces es grande. Y cuando el Espíritu de Dios pone estos temas y nos damos cuenta y le pedimos al Señor que nos ayude, porque en 45 minutos es imposible desarrollar algo tan grande, el Señor ha permitido que vengamos por medio de este catálogo de héroes de la fe, como están en el capítulo 11 de esta epístola o libro, que vayamos viendo la actuación, lo que significa. La única definición que está en toda la Biblia es en este capítulo, en el capítulo
11, versículo 1, la única definición de la fe la da este libro. Y vayamos viendo por medio de estos grandes hombres, héroes de la fe, lo que en realidad significa caminar en fe. Porque la Biblia dice que nosotros como cristianos no caminamos por vista, sino por fe. Y toda la vida nuestra es por fe. Entonces eso como que da una preocupación, por lo menos a mí me dio una preocupación, porque yo nunca lo había entendido de esa manera como el Señor me la puso en el momento que Él permitió que tocáramos un tema y lo lográramos desarrollar hasta donde Él lo permita. Por eso vuelvo a repetirle, hermano y hermana, y se lo digo con cariño, de su vida cristiana, su salvación depende no de una oración, depende de la fe que usted tenga en todo el contexto que usted conoce que hizo nuestro Señor Jesucristo, el desarrollo de un plan eterno que se hizo antes de la fundación del mundo y Cristo vino a llevarlo a cabo. Todo eso usted lo debe de creer por fe, porque nosotros no hemos visto absolutamente nada. El caso de en el Nuevo Testamento cuando Cristo resucita y le comentan a Tomás, y Tomás dice claramente: yo si no lo veo, si no me doy cuenta, si no meto mis dedos sobre donde Él fue crucificado, yo no voy a creer, dice, tengo que verlo. Y el Señor se le aparece y Tomás cuando lo ve cae hincado y aquella expresión: Señor mío, Dios mío. Y entonces Jesús dice unas palabras de las cuales también debemos de ponerle un poquito de cuidado, porque son para nosotros la iglesia, que en ese tiempo no estaba la iglesia, pero ya son para nosotros. Que Jesús le dice: tú porque me viste, creíste, le dice. Bienaventurados los que no me ven y creen. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la forma como el cristiano debe de caminar, por fe. No la fe que nosotros pensamos que es, una fe nuestra que le ponemos un tiempo, le ponemos una condición. Esa no es fe. Y eso es lo que nosotros hemos venido estudiando en 4 capítulos, en 4 intervenciones que hemos tenido con la congregación. Y hoy llegamos a este punto donde debe de preocuparnos un poquito. Porque dice el autor anónimo que sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y solo imagínense eso. No está diciendo que sin fe es difícil agradar a Dios, dice que es imposible. Entonces esto ya me lleva a mí a un punto más arriba. Y yo me hago una pregunta, entonces, ¿hasta dónde he estado yo supuestamente agradando a Dios o si lo he agradado? Porque dice que sin fe es imposible. ¿Hasta dónde conozco cómo desarrollo mi fe? ¿Cómo mantengo mi fe? Porque si yo me baso en la definición del versículo 1, ¿quién sabe? Como repito, doy un paso de fe, pero al momento cuando se agudiza la situación, la que sea, o tal vez no se agudiza, pero el tiempo que yo supuestamente creo que puede venir esa contestación no viene, ¿qué hago? ¿Se cae mi fe? ¿Me olvido cómo inicié yo ese trayecto? Entonces todo eso es lo que explica este libro por medio de ejemplos, por medio de estos hombres. Ya vimos lo de Enoc, vimos lo de Abel y situaciones así que Dios, muchos de nosotros lo queremos agradar a nuestra manera y Él tiene sus formas, todo lo dejó establecido, la forma como el ser humano se tiene que acercar a Él. Hasta en eso, hermano, lo vimos en el caso de Abel. Y ahora estamos tocando este punto que para mí es bastante delicado, se lo digo sinceramente. Yo cada vez que voy agarrando este tema, ponemos un poquito en remojo todo, ¿verdad? Porque no es así nomás, hermano.
La salvación no consiste en una oración. La salvación no consiste en que usted venga a la iglesia. Es la fe. La fe de creer que el poder de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario me pone completamente limpio cuando yo creo eso. Pero lo creo para sentirlo, para vivirlo, para quitarme el peso de los pecados que ando arriba. Para no andar como, dice el libro de Juan Bunyan, como el peregrino, ¿verdad? Que andaba cargando la cantidad de pecados, andaba una bolsada, ¿verdad? Porque no había encontrado la libertad en Cristo. Y muchos cristianos que dicen que somos templo del Espíritu de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, andamos con esa carga. Y usted se va a dar cuenta más adelante en unos versículos que vamos a leer, cómo dice el Señor cuando dice, echa toda tu ansiedad sobre mí. Y un montón de situaciones que uno se va dando cuenta por medio de las Escrituras que nos ponen a pensar, hermano, hasta dónde andamos. Por ejemplo, el mundo tiene sus moldes, donde la mayoría de personas nos metemos en ese molde. La Biblia nos enseña y nos aconseja que debemos de salir de ese molde y ponernos en el molde de la vida cristiana, bajo los principios establecidos por nuestro Señor Jesucristo de cuando vino a la tierra y comenzó Él a traer las buenas nuevas. Las bases y fundamentos como el cristiano debe vivir, el sermón del monte. Ahí está todo. Aquí no se complica la vida a uno. Que yo no lo quiera llevar a cabo es distinto, pero las bases ahí están, sobre las cuales yo tengo que fundar mi vida cristiana. La Biblia me enseña cómo tengo que resolver mis problemas en la vida. Y cuando yo estudio la Biblia y veo lo que la Sagrada Escritura me enseñan y me aconsejan hacer, yo me doy cuenta que nada que ver. Entonces hay otro problema que entra junto con la fe que se llama credibilidad. ¿Hasta dónde creo yo en Dios? Porque ese es un gran problema. ¿Creo yo en Dios? Una persona cuando recién conoce a alguien, es difícil que pueda confiar en él. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Yo confío en la persona que yo conozco, sé cómo es. Pero en una persona que acabo de conocer, yo no puedo confiar en él o en ella. Lo mismo con Dios. ¿Por qué no confía en Él? Porque no lo conocemos como debe de ser. Porque solo leemos, pero no queremos entrarle al verdadero conocimiento de quién es ese gran Dios que cada uno de nosotros tiene. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y habla de toda lucha, no especifica. La Biblia dice que es contra huestes espirituales, dice que habitan en regiones celestes, gobernadores y un montón de situaciones que menciona. Pero además de que nos plantea contra quién es que debemos de pelear, porque es alguien que nos está atacando día a día, momento a momento, y más que todos los cristianos. La pregunta es, ¿y usted cómo pelea? Yo cómo peleo, yo cómo enfrento el problema. Entonces la Biblia no solo me revela eso, sino que también me revela la forma como yo voy a combatir esas huestes espirituales. Porque yo contra un espíritu no puedo pelear carnalmente, tengo que pelear espiritualmente. Yo para accesar a Dios no puedo accesar con mi mente carnal, tengo que accesar con mi vida espiritual. Y la Biblia lo enseña. ¿Qué hemos de pedir? Dice la epístola a los romanos, y no sabemos, dice. Pero el Espíritu dice, y Él sí sabe porque conoce y se comunica con Dios con gemidos indecibles porque Él sí conoce la voluntad. Entonces, es de espíritu a espíritu que se relacionan. Entonces la Biblia lo explica todo. Y la Biblia nos da un listado de un armamento espiritual. Porque Pablo estaba preso. Y Pablo estaba, llamémosle esposado, si usted quiere, para entenderlo mejor, con un soldado romano. Así estaba Pablo. Y él estaba viendo el armamento del soldado romano. Y el Espíritu de Dios se lo estaba transformando en un armamento espiritual, que es el yelmo de la salvación.
ceñido con el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Él estaba viendo todo el armamento del soldado y el Espíritu de Dios se lo estaba transformando en un armamento espiritual con el mismo nombre. Hasta que llega a un versículo que es el del cristiano para estos momentos. Porque dentro de toda la armadura del soldado todo era para defender, solo había una para atacar. Habían dos tipos de espada que el soldado romano ocupaba. Una espada grande, que en el griego es rompaía, y esa espada se agarraba con dos manos, porque es grande. Pero el soldado, la que tenía ahí, es una espada pequeña, que se llama machaira. Entonces Pablo, por medio del Espíritu de Dios, le hace el traslado y dice, la machaira del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la que el cristiano debe de defenderse, como Jesús se defendió con Satanás cuando en el desierto. Satanás lo atacaba con la palabra, Jesús le respondía con la palabra. Esa es la lucha del cristiano, esa es la forma como nosotros debemos de responder. Entonces dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice, sobre todo dice, después de que menciona toda la armadura que el soldado lleva, en este caso la espiritual, tomad, dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El soldado cuando iba a la batalla llevaba, Pablo no está refiriendo al escudo pequeño, un escudo redondo. Se está refiriendo Pablo a un escudo que cubría completamente todo el cuerpo del soldado. Entonces el soldado avanzaba con ese escudo cubriendo todo su cuerpo y los enemigos le estaban lanzando unos dardos, flechas que usted le quiere llamar, prendidas, usted lo ha visto en películas y todo eso. Que esas flechas cuando con la velocidad la llama, la flama aumentaba, entonces los bombardeaban así, les tiraban y le llenaban el escudo de flechas ardiendo. Entonces el soldado le daba miedo y quitaba el escudo y quedaba libre. Cuando Pablo hace esa comparación de ese escudo de la fe, se está refiriendo a la cobertura que el cristiano debe de tener con la fe. Fíjese bien, el escudo de la fe. Y aquí dice que si usted se pone ese escudo de la fe y sabe manejar la fe, va a pagar, dice, a pagar todos esos dardos. Lo que el otro escudo no podía hacer. ¿Y cuáles son esos dardos? Que el enemigo nos manda y nos acecha. Dardos contra la familia, queriendo destruir la misión de Satanás. Lo primero es destruir lo principal, lo primordial, lo primero que Dios estableció cuando creó al hombre, en la familia. Él odia a la familia. La misión de él es terminar la familia. Una sociedad sin familia, familia quebrada, es una sociedad quebrada. Una iglesia con familias o sin familias, sino que el marido por allá, el hijo por allá, el otro no viene, el aquí, es una iglesia terminada. Y eso es lo que Satanás anda buscando. Y esos son los dardos que está tirando actualmente y nosotros los estamos recibiendo y estamos cayendo en eso como que sin nada, como que si no fuéramos cristianos, como que si la Biblia no existiera. La Biblia la tenemos solo porque hay que tenerla, pues. Hay que ir a la iglesia el domingo porque ¿qué vamos a hacer a esta hora, pues? Yo como le digo a las personas con mucho respeto y cariño, mejor no venga, hombre. A perder tu tiempo viene. Yo si viniera así, yo me quedo en mi casa. ¿Y qué voy a venir a hacer, pues? A estar incómodo tal vez en esas sillas y esto y el otro, que el aire no pega bien. No, hombre, yo me quedo en mi casa. Cuando yo asisto a algo así y vengo aquí, vengo con gozo. Yo sé que a pesar de una mula que esté parada aquí, Dios va a mandar algo porque yo necesito algo de Él.
Y el pastor que venga y abra la Biblia y diga, abra su Biblia, hay algo para usted. Tal vez no para el 100% ni para el 80%, pero hay una persona que va a recibir para el mensaje. Hay veces que hemos ido platicando con mi esposa y me dice, fíjate que, no sé, esto que dijiste, me dijo como que no me gustó, y bueno, y platicando, una pareja, ¿verdad? O no me gustó el mensaje, me dice, ¿tiene razón? Yo le digo, no, tiene razón, amor, no. A los días me habla alguien y me dice, pastor, me dice, puchica, viera, eso que usted dijo, para él el mensaje. Porque vemos muchos como aquellos que cuenta el pastor David Ormachea, ¿verdad? Que había una hermana ya de edad en la congregación que cuando terminaba de predicar y ahí bajaba a las gradas el predicador le decía, pastor, le decía, ¡qué mensaje, pastor! ¡Qué mensaje! Mire, ese mensaje fue para la familia tal y la familia tal. Allá el otro domingo, otro mensaje. La hermanita esperándolo ahí. ¡Ay, pastor! No, es que usted, yo no sé si el Espíritu Santo qué hace con usted, pero qué mensaje, pastor. ¿Sabe qué? Toda la gente que estaba de ese lado le cayó cabalito el examen. Y la señora nunca agarraba nada. Un día había un gran tormentón. Y solo llegó la señora, ¿verdad?, al culto. Y el pastor sacó la artillería pesada, la puso ahí el 105, el obo, y ¡plac!, se lo apuntó cabalito a la señora. Y dice con el mensaje para la señora, ¿verdad? Y la señora feliz, ¿verdad? Se baja el pastor, lo recibe la señora otra vez. Pastor, le dice, este es el mejor mensaje que le he escuchado a usted en toda mi vida que he estado en la iglesia. Tremendo mensaje. Lástima que nadie vino, pastor, le digo. Nunca la agarró. Nunca la agarró. Así vemos muchos también, ¿verdad? Que no, nos agachamos y este pasa para aquel y total. Y las parejas, este es para vos, amor. No para vos, ¿verdad? Es para todo el que tenga el corazón dispuesto. Para eso es el mensaje, hermano. Mire, esto no es un regaño, esto no es a venirlo a poner sí, en temblazón, sí. Yo quiero que a todos nos tiemblen las cacaricas, hermano, porque de esto depende nuestra vida espiritual. De la fe depende, del conocimiento de la fe depende su vida eterna. Esto no es una broma. Muchos lo podemos tomar como broma, pero esto es serio, hermano. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Tenemos una lucha que no es contra la esposa ni contra el esposo. Hay alguien que lo está interviniendo y usted tiene que saber quién es. Pero tiene que creerlo por la fe, y por la fe tiene que vestirse con la armadura que Dios le ha dado, lo cual nosotros no lo hacemos. Y como dije, la falta de fe es porque en realidad no conocemos nosotros a Dios como tiene que ser. Pero por ejemplo, existe una diferencia de la persona que quiere y trata de vivir una vida como él dice, sin fe. ¿Y qué es la fe? Dicen los cristianos. Y para una persona que en realidad cree en Dios, trata de creer, busca la palabra de Dios, sabe todas las promesas que Dios ha dejado, y ese es un gran beneficio para nosotros. Dice el Salmo 55, 22, haciendo una diferencia. Dice, echa, dice, sobre Jehová tu carga. Si usted busca en el diccionario, en la Real Academia Española, la palabra echa, la clave, iglesia, de las Sagradas Escrituras es detenerse. Y es de leer y de echa. ¿Por qué no dice pon? ¿Por qué no dice pasa? Es que la Escritura dice lee, iglesia. No es leer en la carrera. Hay que buscarle significado. ¿Para qué? Para ampliar. Para poder entender en realidad qué quiere Dios. Cómo es que Él quiere que trate las cosas yo. Y dice, echa sobre Jehová toda tu carga.
No dice, páseme, no dice, ponla, echa. La Real Academia la define como cuando usted tiene algo y usted le da un impulso para pasarla. O sea, tira quiere decir. Eso es lo que Dios dice. No dice que se la pongamos, que la tiremos, dice, sobre Él. Toda, dice, toda sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, dice. No dejará para siempre caído al justo. Entonces vemos tantas promesas, tantas cosas que Dios no quiere que andemos afanados, afligidos, que para eso está Él. En el Nuevo Testamento, en la primera de Pedro, capítulo 5, verso 17, dice lo mismo. Echando, dice, fíjese bien, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda la ansiedad, todo ese momento que andamos de desesperación, que afecta tanto la vida. Hoy que estamos con estos problemas de salud mental y todo, hermano, se da cuenta, programas de televisión, de los comentaristas llevando doctores en psicología, en psiquiatría, los problemas que están dando con la juventud. Es tremendo, es tremendo. Las escuelas buscando apoyo en las iglesias. Nosotros tuvimos un gran evento el 26, viernes 26, en la escuela Anita Guerrero. Un grupo de pastores y hermanos y hermanas estuvieron colaborando con la institución y venían impresionados. Porque muchas veces uno cree que tal vez en las escuelas no le van a tomar importancia a la palabra de Dios, y nosotros pedimos el favor a los padres de familia, lo cual lo agradecemos públicamente, de nuestros jóvenes en Victoria, porque tenemos un ministerio de alabanza solo de jóvenes, y a pesar de ser viernes, los padres pidieron permiso para que sus hijos pudieran asistir. Impresionaron a los demás jóvenes, viendo jóvenes alabando a Dios. Se acercaban y preguntaban, ¿y cuándo comenzaste a tocar guitarra? Y así, y vamos a comenzar nosotros a partir del 17 de mayo a darle seguimiento aula por aula a estas escuelas. Porque la juventud necesita también salud espiritual. Y colegios, escuelas, tanto privados como públicas, todo el mundo se preocupa por lo físico, pero nadie se preocupa por lo espiritual. Y ahí es donde está el problema, ahí radica. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que quiere destruir. ¿Qué quiere destruir? El futuro de una sociedad, el futuro de una iglesia. ¿Quién es? La juventud. Y nosotros como que sin nada. Entonces esas son las situaciones. Y dice aquí, mire, siempre en la primera de Pedro, sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice. ¿A quién va a devorar, hermano? Al débil. Fíjense el ejemplo que pone, como león rugiente. Yo exponía la vez pasada un ejemplo. A mí me gusta ver mucho National Geographic, History Channel y todas esas cosas, a mí me gustan. Y veía cómo los leones atacan. El león no se deja ir de un solo ante una manada, la estudia. Sabe que hay débiles, hay enfermos y hay cachorritos. Depende de la manada que vaya a atacar. Y medio los asustan. Y comienza la manada a correr, a correr, a correr, a correr. Y los leones tranquilos van detrás. Hay unos que se quedan. ¿Quiénes se quedan? Los débiles. ¿A quiénes agarra el león? A los débiles. ¿Y quiénes son los débiles en las iglesias? Los que no se alimentan. ¿Cómo que no me alimento? Que no me ve gordito, pastor. Y usted no está gordito, pastor, ¿cómo no? Pero yo no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de alimento espiritual. Porque el león le gusta esto, el cuerpo, pero el león rugiente de que Pablo habla te va a destruir espiritualmente. Y espiritualmente te va a llevar al fondo de todo.
Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Alimentarnos. ¿Pero alimentarnos de qué? De la parte espiritual. ¿Y cuál es la parte espiritual? La palabra de Dios. Ahí la tenemos, hermano. Entonces vemos nosotros todo lo que necesitamos. Por fe creer esto, que podemos echar nuestra carga sobre Él, nuestra ansiedad. Y quiero poner un ejemplo que lo dije el domingo, lo dije hoy otra vez a las 8 porque había que mezclarlo y hoy lo tengo que decir a ustedes que la mayoría no estuvo. Es de un equilibrista. Este equilibrista hacía piruetas y buenísimo, ¿verdad? Y un día dijo él, voy a atravesar, dijo, las cataratas del Niágara. Y con ayuda y todo lograron tirar un cable de extremo a extremo en cierta parte de las cataratas. Y llegó una gran cantidad de personas a verlo. Y lo primero que les dijo, ¿y ustedes creen que yo puedo atravesar? Le dijo, y regresar. Sí, creemos. Pasó. Agarró una carretilla. ¿Creen ustedes, les dijo, que yo puedo llevar esta carretilla y regresar por medio de esta cuerda? Sí, una gran multitud. Y lo hizo. Vino esa carretilla y la cargó de ladrillos. ¿Creen ustedes que yo puedo esta carretilla cargada de ladrillos pasarla y regresar? Claro que podés, sí, creemos en ti. Y lo hizo. Hoy voy a lanzar otro reto, dijo. ¿Creen ustedes que yo puedo pasar una persona dentro de esta carretilla? Sí, claro que creemos en ti. Necesito un voluntario. Nadie habló. Todos se callaron. ¿Y cuál es el mensaje? El creer de nosotros. Cuando no nos afecta, cuando no somos nosotros los que entramos en ese proceso de montarnos en la carretilla, sí creemos. Pero cuando nos toca a nosotros vivir ese momento, ya no queremos. Ya nos quedamos callados, no nos montamos en la carretilla, pero decíamos que creíamos. Ese es uno de los grandes problemas que pasan en la vida. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo a los discípulos muchas veces les reclamó que les faltaba fe a ellos. Por ejemplo, el apóstol Pedro cuando se hundió, solo voy a decir esto porque esto ustedes lo saben de memoria, pero voy a decir algo importante que el Señor le dijo cuando lo rescató, que se había hundido, y le dijo en Mateo 14:31, no lo busquen, hombre de poca fe, le dijo. Pero aquí viene, ¿por qué dudaste? La duda es la que te hunde. La duda es la que demuestra que tu fe no está de acorde con la fe salvífica, con la fe bíblica. Y eso es lo que te demuestra. Entonces, para gritar somos buenos. Vamos por fe. Tenés fe. Yo tengo fe que el Señor me va a rescatar de tal cosa. Sí, pero para gritar. Pero cuando no sucede y se le aumenta el problema, ¿a dónde está su fe? Pedro, para abajo. Y es donde el Señor nos dice, ¿por qué dudaste, hombre o mujer de poca fe? Ahora bien, el versículo que leímos, 11:6, dice lo siguiente: pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, fíjese bien, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Mateo capítulo 9, versículo del 27 al 30, hay algo que, si usted le pone atención, que lo vamos a ver, usted va a detectar algo muy bonito y a mí me gustaría que usted lo pensara. Lo vamos a leer despacio. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es solo unas palabritas ahí, pero no es en el contexto que le estoy haciendo yo, esto que le estoy diciendo. Dice, Mateo 9 del 27 al 30. Vaya poniéndole atención.
Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban. Oiga bien, gritaban. Aquellos también gritaban, sí creemos. Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó. Aquí es donde, póngale atención. Mira lo que Jesús les pregunta. ¿Creen que puedo darle la vista? Sí, Señor, le dijeron. Lo creemos. Verso 29. Entonces él les tocó los ojos y dijo, aquí hermano, lea bien y medítelo. Mire lo que les dijo Jesús. Debido a su fe, así se hará. Jesús los tocó. Primero les preguntó, ¿y ustedes creen que yo puedo darle la vista? Sí, Señor, creemos. Ok, vamos a ver. ¿Qué hizo Jesús? Su parte. ¿Cuál fue su parte? Tocarlos. La sanidad estaba de parte de Jesús. Pero ¿qué les dice después? A eso pongámosle atención. Debido a su fe, les dice. O sea, si no tienen fe, el poder de Jesús no llega a abrirle la vista, a darle la vista. Vea cómo se combinan las cosas. Vea usted cómo es necesario detenernos en ciertos puntos en la Sagrada Escritura para meditar y más que todo meditar sobre este tema tan delicado que estamos tocando como es la fe, hermano. A mí le digo, yo me detuve y dije, cosa seria esto. Esto no es así nomás. Debido a su fe, así se hará. ¿Y si no hay fe? Como Jairo cuando se le muere a la niña y llegan a decirle que iba con Jesús, ya no molestes al maestro que tu hija se murió. Y ellos para la casa de Jairo, ¿y qué le dijo Jesús? Tranquilo, le dijo, no temas, solo cree, le dijo. No temas, solo cree. Entonces vemos nosotros lo que es la credibilidad. Hoy compare usted con los que creían en el equilibrista. Y póngase usted a dónde está. ¿Sabe dónde estoy yo? Con el equilibrista. Sí, creo. Pero ¿y cuando me toca a mí? Esos son los puntos que debemos ir viendo y ampliándonos a nosotros para poder en realidad dar esos pasos que el Señor necesita. Otra situación bonita es que el versículo dice, los que se acercan, dice, y creen en Él, porque Dios es galardonador de ellos. ¿De quiénes? De los que se acercan. Y el libro de Hebreos habla en varios puntos del acercamiento del hombre hacia Dios. Por ejemplo, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues, fíjense bien, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Se acercan entonces, toda persona que se acerca de corazón, con ese corazón, Dios es galardonador. ¿Y qué significa galardonador? Es una palabra en latín que es remunerator, así como se oye. Y eso quiere decir el que premia las buenas obras y servicios que se le hacen. Yo ponía un ejemplo hoy en la mañana respecto a eso. Las campañas que su iglesia hace, todos los servidores, la forma como se manifiestan. Nadie va exigiéndole al Señor, si yo te doy este tiempo, tú me vas a dar nada. Eso no sirve. Eso ni lo piense.
Lo que sí debe tener en cuenta es lo que la palabra de Dios dice, que es galardonador de los que se acercan a Él de corazón creyéndolo. Nunca se va a quedar con un esfuerzo suyo Dios. Cuando usted le da su servicio de corazón a Él, desinteresadamente, usted viene a la iglesia a sudar, viene cansado, puede estar en su casa en una hamaca, pero usted dice, voy a ir donde mi Señor, voy a ir a alabarlo, voy a estar en la casa de Él, y lo hace de corazón, Dios no se queda con ese momento. Personas que tal vez solo tienen para el colectivo, para venir ahí, y hay veces a puro ray se van. No lo hacen para que el Señor les dé, vienen porque necesitan la presencia del Señor. ¿Cree que Dios se va a quedar con eso? ¿Cree que Dios se va a quedar con un servicio que anden los hermanos allá afuera cuidándole sus vehículos, viendo alguna necesidad, haciéndole de corazón? ¿Cree que Dios se va a quedar? Mis hermanas paradas ahí en las puertas queriéndolo atender, que siéntese aquí, hermano, y con gusto. ¿Cree que Dios se va a quedar con eso? Nadie lo anda buscando en esta iglesia el Señor para que nos recompense algo. Jamás. El día que una persona piense así, es la persona más perdida que una cabra allá por el Líbano, en las laderas del Líbano. Y es de corazón que nos debemos de acercar a Él. Y Él es galardonador, dice, de los que se acercan confiadamente a Él. Mire qué belleza la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a acercar? En fe. Porque todo es en fe. Bueno, y vamos a ver si alcanzamos a tocar en un ratito el siguiente versículo, 11:7 de Hebreos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, igual que Enoc, vivieron en épocas donde las personas habían llegado a un punto de no retorno. Ya no había retorno a un arrepentimiento. El corazón del hombre completamente envenenado, depravado, ya no había. Y ahí estaba Noé, en un ambiente de esos. Entonces hay gente que piensa, pero ¿cómo yo voy a, miren el ambiente que vivo, cómo voy yo a estar bien? ¿Cómo voy? Se puede. Es que Dios le dio a usted desde que nació. Unos dicen el libre albedrío, yo digo el poder de decisión. Usted decide lo que quiere hacer, hombre. En el cielo, el lugar más puro del cielo, se originó un pecado. ¿Por qué? Porque a ciertos ángeles Dios les dio ¿qué? El poder de decisión. Satanás era el de las alabanzas y de repente decidió darle un golpe de estado a Dios. Ahí originó un pecado. ¿A dónde? En el lugar más puro. ¿Por qué? El corazón del hombre. El corazón que Dios da, no manipulado por Él, sino desarrollarlo. En otro lugar puro en la tierra, ¿a dónde desarrolló el pecado que hasta ahorita nos tiene hecho pedazos a todos los seres humanos? ¿A dónde? En el Edén. ¿Qué pecado había? Nada. ¿Y qué pecado fue, pastor? Desobediencia. ¿Y cuántos somos desobedientes aquí ante Dios? Pero como somos desobedientes, como no adulteramos, como no fornicamos, como no robamos, como no aquí, entonces no tenemos problemas. Pero la desobediencia es la que nos tiene así, iglesia. Si Adán y Eva lo único que hicieron fue desobedecer nada más. Y hasta ahora la estamos pagando y la van a seguir pagando todas las generaciones que vengan adelante. Entonces, en el ambiente puro se puede ser el peor de los hombres, y en el ambiente impuro, en el ambiente más depravado, se puede ser un hombre que agrade a Dios. Entonces todo depende de quién, del hombre. Cuando digo hombre, hablo de los hombre y mujer, ¿verdad? Entonces depende de mí. Y la Biblia nos enseña eso. Y nos enseña cómo estos hombres caminaron en fe.
cómo obedecieron a Dios. En ese tiempo que Dios le ordena a Noé y le dice que se prepare porque viene un diluvio, va a llover del cielo hacia la tierra. ¿De dónde? Del cielo. Nunca había visto. No existía la lluvia. Pero entonces, ¿cómo reverdecía todo? La Biblia lo dice. Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. Lo voy a leer rápido por el tiempo. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no le había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Así de sencillo. ¿Y qué hizo Noé? Comenzar a preparar, comenzar a predicar, comenzar a llamar arrepentimiento. Pero ahí no está toda la fe, porque la fe tiene que demostrarse. Porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y cómo actuó Noé? Haceme un arca. ¿Y qué hizo Noé? Además de que le creyó por cosas que no había visto, comenzó a actuar su fe. ¿Y comenzó a qué? A construir el arca. ¿Y en qué nos ayuda esto a nosotros? Que nosotros tenemos eventos que todavía no se han cumplido y debemos de creerlos. Están dentro de la agenda de Dios, que todavía no se han desarrollado. El arrebatamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia, la venida del anticristo. Unos dicen que nació, otros dicen que no, yo no sé. Pero son eventos que todavía no se están viendo. Sino que la Biblia dice que van a pasar y van a pasar. Así como le dijo, va a llover, un diluvio, hace el arca. Entonces vemos a Noé en esa situación, creyéndole a Dios y actuando. ¿Por qué? Dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Creen que puedo cruzarme de aquí para allá? Sí, creemos. Así. De la misma manera. Igual que los demonios. La mentira de la fe sin obras es demostrada por los demonios, los cuales tienen una fe completamente muerta. Los demonios creen en el sentido de que reconocen que Dios existe. De la misma manera, muchas personas creen de esa manera. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los demonios no cambian. Y el creer produce un cambio. El demonio sigue siendo demonio, pero cree. ¿Qué hace? ¿Qué te hemos hecho, Jesús de Nazaret, hijo del Altísimo? Le decían cuando veían a Jesús, sabían quién era, creían en él. Pero seguían siendo demonios. Y ese es el creer de muchos. Claro que existe Dios, hombre, que no ves todo esto, mira el océano, mira esto. No, hombre, ¿cómo que no va a existir? Pero siguen siendo lo que la Biblia dice. No hay un cambio. Y eso son las situaciones que nosotros vemos en el caso de Noé, por ejemplo. Otra cosa que se dice de Noé, y con esto termino, que Noé predicó 120 años y no hubieron conversiones. En Babilonia, en la ciudad de Babel, y es cierto, nadie se convirtió en 120 años, nadie llegó al arrepentimiento. Pero nadie piensa en algo grande, que la familia de él se convirtió.
Él apuntó toda la artillería pesada a su familia. ¿Predicó? Sí, predicó. Predicó 120 años el arrepentimiento. Y nadie creyó. Pero le predicó a su familia con su testimonio, le predicó a su familia con las buenas nuevas, le predicó a su familia, hay un creador, le predicó a su familia, viene esto, preparémonos. ¿Y su familia qué hizo? Creyó. ¿Y su familia qué pasó? Se salvó. ¿Y cuántos de nosotros andamos ahí en las calles gritando y ya viene Jesús y el Salvador del mundo y en los parques y todo? Y está bien, jamás voy a decir que está mal, pero ¿y la familia de nosotros? ¿Y cuántos tenemos familia que todavía no conoce al Señor? Pero somos unos grandes cristianos. Dios guarde, hombre. Y a quien vemos le hablamos de Dios y todo. ¿Y mi familia? Entonces Noé llevó las dos cosas a la par. Estos no creyeron. Yo no, el Espíritu Santo, pero yo me voy a enfocar en mi familia. ¿Y qué pasó? Noé y su familia se salvaron. Y de ahí viene la recreación. Nosotros de ahí venimos. Porque de ahí todo lo demás fue destruido. Y de Noé para acá, ahí venimos nosotros. Entonces, preocupémonos por las almas de afuera, pero preocupémonos también por nuestra familia. Y todo esto en el camino de ¿qué? De la fe. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos las gracias, Padre, por este precioso tiempo que nos das.